Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento. Como todos los martes, se transmite a través del canal de YouTube Eduardo Crespín. Este día, como ustedes observan, estamos felices porque estamos cerrando un año 2020 en el cual vamos con esta nueva sección que transmitimos en vivo a través del canal de YouTube. Y con esto estamos cerrando las transmisiones del año 2020. Pero para el año 2021 tenemos nuevas secciones que vamos a ir dando a conocer poco a poco porque nos vamos a ir renovando. Si ustedes escuchan sonido de canto, ponemos a la par una iglesia que es nuestra vecina que nos va a estar acompañando en este en vivo y nos va a estar regalando esa música, ese sonido que ellos, las alabanzas, ellos cantan y el cual va a embellecer en sí este en vivo. Así que si ustedes escuchan ese ruido o ruido alabanzas, eh, es porque están ellos tocando. Bueno, Libros en Movimiento, como todos los martes, se transmite por el canal de YouTube. Siempre hemos estado hablando de libros que hemos estado leyendo durante, creo, exactamente como 2 meses, 3 meses, exactamente algo así, en el cual hemos estado abordando la literatura de Alicia en el País de las Maravillas, de Drácula. También hemos visto La Fábrica de Chocolate, bueno, hemos leído Charlie, La Fábrica de Chocolate y La Ladrona de Libros. Entonces llevamos 4 libros que estamos leyendo y que estamos en constante movimiento. Pero este día, por ser la última transmisión que se hace en vivo del año 2020, vamos a hablar de unas experiencias, o podríamos decir las cotidianidades que encontré dentro de una literatura, dentro de la literatura salvadoreña, que me llamó mucho la atención, ya que hay un escritor que se llama Arturo Ambrogi, que es salvadoreño, que habla acerca de las cotidianidades que realizan o que, digamos, vamos a percibir o que vamos a conocer dentro de sus textos. Es por eso que este día en Libros en Movimiento traemos la literatura de Arturo Ambrogi, escritor salvadoreño, en el cual vamos a estar leyendo 2 de sus, podría decir, narrativa. No sabemos, al hacer el análisis o al buscar su información, nosotros buscamos la información en el sitio de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, que es la Biblioteca Nacional, la que se encuentra frente al Parque Morazán. Sí, Gerardo Barrios, exacto. Frente a Gerardo Barrios está la iglesia, entonces en esa biblioteca ellos tienen un sitio web que es la red de bibliotecas en el cual ahí nosotros nos metemos, ingresamos, buscamos información del libro que nosotros queremos leer y fue ahí que encontramos un libro de Arturo Ambrogi que a mí me pareció bastante bueno, que se llama El tiempo que pasa. Entonces, este libro... Antes de comenzar las sorpresas. Exacto. Antes de comenzar, tenemos una sorpresa para todos nuestros amigos que nos están viendo y que también van a estar viendo este video después. Una de las primeras sorpresas es que este día vamos a estar regalando 6 camisetas. 6 camisetas del canal, en el cual este es la camiseta que vamos a estar regalando a todos nuestros amigos, en el cual dice Eduardo Crespín, literatura, cultura y arte, en el cual vamos a estar regalando en este día. Y ustedes se preguntarán la dinámica, ¿cómo va a ser la dinámica para poder ganarme una camiseta? Es bien fácil, solamente debes de estar conectado acá en el canal, en esta transmisión en vivo, y vamos a ir anotando a las personas que hagan los comentarios. Es de recordar que son las primeras 6 personas que dejen un comentario acá en el en vivo. Puede ser de que en este en vivo no tengamos las 6 personas que nos dejen un comentario, pero si, digamos,
finalizamos el en vivo y no existen comentarios, va a quedar acá grabado para que ustedes lo vean en retransmisión, y las primeras 6 personas que aparezcan en los comentarios de este video son las personas que se habrán ganado la camiseta. Así de fácil. Y no va a importar si son del Salvador o si son extranjeros, porque nosotros vamos a estar enviándole las camisetas y le vamos a estar dando seguimiento para que ustedes puedan tener una camiseta del canal Eduardo Crespín, Literatura, Cultura y Arte, para que ustedes en esta época ya de fin de año puedan tener esta hermosa camiseta que el canal de YouTube les está regalando. Así que si ustedes están pendientes del canal, van a ser las primeras 6 personas que comenten acá en la caja de comentarios en el canal de YouTube en este video que va a estar siendo retransmitido después. O al finalizar este en vivo, vamos a estar leyendo las primeras 6 personas que se habrán ganado las camisetas y nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes para saber qué tipo de tallas son, si son M, S o L. Así que los invito a que estén pendientes y que también puedan comentarnos. Además, tenemos la segunda forma, que es a través de el número de WhatsApp al 73 51 85 86, donde también ustedes nos pueden estar escribiendo o nos pueden llamar y nos pueden decir, mira, quiero ganarme una camiseta o me quieres regalar una camiseta. Entonces nos llamas y nosotros vamos a estar contestando y vamos a tener esa interacción con todos ustedes. Además, más adelante, ya al finalizar esta sección, también vamos a estar dando otro anuncio en el cual tienes que estar pendiente para saber de qué se trata. Entonces, después de los anuncios parroquiales, vamos a comenzar acerca de lo que hoy vamos a hablar en Libros en Movimiento. Para finalizar el año, estábamos diciendo que vamos a hablar de las cotidianidades dentro de la narrativa de Arturo Ambrogi. Arturo Ambrogi nació en San Salvador y es un escritor que no se tiene mucha información acerca de la vida de Arturo Ambrogi. Sin embargo, si nosotros nos vamos a internet, vamos a encontrar de que nació en San Salvador, que era hijo de europeos que tenían dinero y que luego se hace embajador, se cede el país y empieza él, bueno, se codea con Rubén Darío y su escritura empieza a tener aspectos y características modernistas que para aquel entonces escribir de esa manera era una forma muy interesante porque dentro de su narrativa encuentra elementos modernistas que a poco vamos a ir viendo, pero no nos vamos a meter técnicamente dentro de ese aspecto todavía, no, sino que vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando y vamos a ir sacando dudas, comentarios, etcétera, acerca de la escritura que Arturo Ambrogi tiene y que para mí me pareció bastante impactante. Además, otra cosa que me pareció muy curiosa es que Arturo Ambrogi, si nosotros buscamos libros de Arturo Ambrogi en la biblioteca en Francisco Gavidia, en Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, yo encontré este libro que se llamaba El tiempo que pasa, que fue publicado en San Salvador en el año de 1913. Entonces, el periodo de él está antes de 1800 y él fallece en 1936. Entonces, es un periodo en el cual en El Salvador pasaban muchos sucesos históricos, como por ejemplo la matanza de 1932, que me imagino que le impactó en su vida. También, Eduardo, la independencia la construcción del Palacio Nacional a principios del siglo XX. Ajá. Y la catedral y todo lo que hemos hablado nosotros durante el año de la historia de San Salvador y El Salvador. Exacto, de los videos que en este año hemos estado publicando, que está relacionado casi al inicio del siglo XX, inicios del siglo XX. Entonces me pareció muy curioso
porque, digamos, él nace en 1878, imagínense cuándo nace, y fallece en 1936. Entonces, dentro de su periodo, dentro de su vida, vivió en El Salvador y también vivió fuera. Entonces, conoció o tuvo otra visión de mundo con respecto a la literatura. Y es ahí donde a mí me pareció muy impactante porque Arturo Ambrogi, dentro de los textos que he leído, la mayoría de sus textos tienen muchos elementos descriptivos y que utilizan la narrativa como una forma simple, que a poco vamos a ir viendo, y que también deja muchos elementos dentro del periodo del campesino. Entonces, por eso para mí me pareció muy importante que poder divulgar la obra de Arturo Ambrogi y esos dos textos que he retomado, que hay muchos más, por supuesto, que no lo, o sea, sí podemos leerlo, pero en esta ocasión vamos a estar leyendo estos dos. Y me gustó mucho por las cotidianidades que ya vamos a ir viendo, que se dan dentro de la narrativa y que, a mi punto de vista, me llamó mucho la atención a mí o me impactó. ¿Por qué? Porque son cosas que uno dice, ¿cómo es posible que él haya escrito eso? Y si es para nosotros es como algo normal, ¿vea? Pero no, o sea, son cotidianidades salvadoreñas que en el cual nosotros las vivimos y digamos, si nosotros lo leemos, es como se llama, lo que nosotros dentro de la literatura podemos leer o podemos sentir o podemos pensar que hemos vivido, ¿sí? Entonces, eso es lo que les traigo este día para que podamos compartir. Así que también recordarles que dejen sus comentarios para poder ganarse la camiseta. Para empezar, vamos a leer uno de los textos que se llama El paisaje del camino. El paisaje del camino. Entonces, ustedes se preguntan, paisaje del camino. Entonces, a mí me recordó, bueno, lo que dice, después vamos a ir analizando, pero vamos a ir, si ustedes se fijan, dice el paisaje del camino, ustedes se dicen, ¿cómo el paisaje del camino? Entonces, y dice, cae perpendicularmente el sol, enciende ofuscantes reflejos en polvo calizo de la carretera. Es la hora del mediodía, la hora propicia en que los garrobos toman el sol en la cúspide pelada de los árboles y en las culebras se enroscan amodarradas entre las requemadas macoyas. Hasta aquí, cuando yo lo leí, dice, cae perpendicularmente el sol, es decir, a mí me hace entender de que es como la hora de las 12, la 1, porque es cuando el sol cae perpendicularmente. Dice, ofuscantes reflejos en los polvos calizos de la carretera. Da un reflejo de que en las carreteras, no sabemos si aquí en el país o no dice exactamente en dónde, no había una construcción de pavimento, sino que había tierra caliza. Y dice, aquí nos dice, es la hora del mediodía, la hora propicia en que los garrobos toman el sol en la cúspide pelada. Porque a mí me recordó una anécdota cuando nosotros viajábamos hacia la Libertad. En esa época, cuando uno va a la hora de las 12, uno puede observar, no me acuerdo el área, cómo se llamaba, pero es donde salían los garrobos a tomar el sol. Pero en San Miguel, que es uno de los departamentos más calientes de El Salvador, el garrobo es un animal exótico que es como representativo de San Miguel. Exacto. Entonces, es por eso de que dice que a esa hora salen los garrobos. Y también dice, y que se encuentran en la cúspide pelada de los árboles, y que las culebras se enroscan amodorradas entre las requemadas macoyas. Entonces, las macoyas es como ¿cómo explicarle? Es como un tipo de sábila, algo así como que es espinudo, en el cual ellos se enrollan para tomar el sol. Luego dice, la naturaleza toda parece aletargada, sumida en un sopor de plomo en el que apenas repercute
estridente el agrio chirrear de las chicharras y de los chiquirines. Acá me pareció otro aspecto muy interesante porque las chicharras y los chiquirines solamente se dan en temporada de verano. Entonces sería la temporada de cuando se da la procesión, Semana Santa, exacto. Entonces te da otro elemento que a mí me pareció muy interesante porque dice de que el agrio chicharrear de las chicharras y de los chiquirines. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las chicharras y qué son los chiquirines? Pues es un animalito que es un animalito que... Primera camiseta, Las aventuras de Lempita. Hola, Lempita. Felicidades por haberte ganado una de las camisetas y por estar pendiente del canal. Te cuento de que estamos haciendo esto en vivo y estábamos diciendo al inicio de que a todos nuestros amigos que nos escriban en la caja de comentarios se van a estar ganando una camisa a las primeras 6 personas que comenten en este en vivo. Y si han dado caso, al finalizar este en vivo, digamos, no tuviéramos el quórum, a las primeras 6 personas que comenten después de la retransmisión van a ser las que van a estarse ganando las camisetas. Así que felicidades por estar pendiente y porque ya tienes la camiseta. Entonces estábamos diciendo de que las chicharras y los chiquirines nos dan como los elementos de que está en verano y que está dentro del tiempo de Pascua. A ambos lados del camino se enristraen hasta perderse de vista las cercas de piña cuyo verde de esmalte deslutra espesas capas de polvo. Otro también me pareció muy interesante porque si nosotros viajamos de San Salvador hacia afuera a otro departamento, vamos a encontrar cultivos de piña, que es una de las cotidianidades que también se da aquí en el país, el cultivo de piña. Entonces, y luego dice, las enredaderas interpoladas entre las pencas espinosas se han marchitado y el entreveramiento en sus bejucos tostados figuran enjambres de víboras en celo. Eso también a mí me recordó mucho cuando estaba pequeño. ¿Por qué? Porque había un tiempo que es durante la época muy calurosa donde las culebras salen y salen a mudar. Se le llama mudar al proceso donde ellas cambian de piel. Y esta muda que hacen las culebras se quedan dentro, ya sea de las piñas, de los macoyos, de los bejucos, y acaba exactamente la piel dentro de eso. Y hay muchas personas que ocupan este tipo de piel para, bueno, hay unas las venden, otras las tienen como adorno, otras están como, así como pendientes de cómo es posible de que mi casa tenga esta, esta muda de, de bejuco, etcétera. Y en sí, esta muda lo que hace es que la gente se queda así y dice, oh, entonces, y la guarda. Luego dice, la hora es ardiente. Estamos hablando de que es una hora donde está muy caluroso. Solo unos cuantos pijullos resisten la temperatura. Pijullos es una... un nuevo ganador. Carl Winston Gameplays. Hola, Carl Winston. Carl Winston Play. Gameplay. Carl Winston. Muchas felicidades por estar pendiente del canal y por haberte ganado una de las camisetas. Que muy pronto vamos a estar para poder entregarte una camiseta. Así que estate pendiente y nosotros vamos a estar, te vamos a escribir y te vamos a decir, te vamos a preguntar qué talla de camisa eres. Entonces, dice de que los pájaros enmudecen dormida la siesta. Solo unos cuantos pijullos son los que resisten la temperatura. Ustedes se preguntarán qué es un pijullo. Acá se le conoce como pijullo a una especie de ave que creo que es de color café
al que le llaman pijuyos y que se supone que acá en el texto dice de que los únicos que resisten este tipo de temperatura. Por entre los bajerones de las escopillas rarrecida de unos guachipilines. Si ustedes fijan, también nos da otro elemento de cotidianidad, que son los potreros. Cuando uno viaja de San Salvador hacia otros departamentos, uno encuentra los potreros. Entonces, es una cotidianidad de decir que en El Salvador existen potreros. También dice que existen unos cuantos bueyes echados a la sombra enradecida de unos guachipilines. Si ustedes se fijan, esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a otros departamentos, encontramos estos bueyes acostados, pero en este caso dice que están enradecidos entre unos guachipilines. Los guachipilines creo que es una especie de planta pequeña, así como que es una hoja redonda. Bueno, más todas las hojas son redondas, ¿verdad? Pero no, pero digamos que son como una planta de altura con un montón de ramitas. A eso se le conoce como guachipilines. O también es un árbol, el guachipilín, también pueden ser así chiquitos y también puede ser unos árboles grandes que generan una flor amarilla. Eso es los guachipilines y quedan sombra. Luego dice, rumían despaciosos, lentos, entrecerradas las pupilas, la última brisma hierba ramoneada. Los moscardones le asedian tenazmente entre zumbidos que repercuten con vibraciones de bronce. Pero ellos parecen no darse cuenta, sumidos por completo en la beatitud del momento. El cono de paja de un rancho resplandece como una colmena de oro. Si ustedes se fijan también, otra cosa que me pareció muy curiosa es que dice el cono de paja de un rancho. ¿Por qué? Porque en El Salvador, antes en El Salvador, las casas eran anchos o los lugares, bueno, no sé si ahora existe o qué, pero yo recuerdo que cuando íbamos con mi papá al campo, digamos, su casa dentro del lugar donde hacen el trabajo, donde hacen los labores, es un rancho. Entonces, a ese rancho puede ser de paja, puede ser de lata, puede ser de bajareque, creo que es que lo hacen, o de, sí, de bajareque o de zacate, que es la misma paja. Entonces, estos ranchos dice de que resplandecía como una colmena de oro. Dice, al abrigo del corredor sobre el suelo apisoneado, unos perros éticos dormitan mientras unas gallinas les picotean entre las costillas, persiguiéndole las pulgas. Aquí aparece otra de las cosas que a mí me parece muy interesante, que dice, unos perros éticos dormitan mientras unas gallinas le picotean entre las costillas. ¿Por qué? Porque en los pueblos ustedes siempre van a encontrar perros y también van a encontrar gallinas, pollos que andan ahí libres, en el cual lo que hacen es como picotear, ya sean las pulgas, ya sea, por ejemplo, los granos o lo que cae en sí las hojas, etcétera. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender el Arturo Ambrogi. Diana Hidalgo, quiero la camisa, muy interesante el tema. Hola Diana, gracias por estar pendiente en el en vivo. Muchas felicidades por haberte ganado la camisa. Al finalizar la transmisión vamos a estar contactando contigo para poder coordinar y poder entregarte la camisa. Así que muchas felicidades. Y luego dice, al abrigo del corredor sobre el suelo, las gallinas que picoteaban entre las costillas, las pulgas. El apoyo, el rescoldo humea, la mano descansa en la piedra de moler, acaba de lavar. Unos cuantos pollos desplumados revuelven en un rincón un destripado matate de tusa. Otra cosa que a mí me pareció así como interesante es que dice, la mano descansa en la piedra de moler, acababa de lavar. Entonces, la piedra de moler es un artefacto que es como el molino de antes. ¿Por qué?
porque las familias utilizaban las piedras de moler para triturar frijol, maíz, maicillo, y lo que hacían era que al triturar el maíz servía como un elemento para poder, digamos, como antes no existía el molino, ni el molino de mano, sino que la piedra era como un artefacto que hacía para los frijoles licuados, para hacer las masas de tortilla, etc. Entonces, eso también me pareció muy interesante lo que refleja el texto. Luego dice, unos cuantos pollos desplumados revuelven en un rincón un destripado matate de tusa. Entonces quiere decir que a estos a estos pollos desplumados también se le conoce como, ay, no sé si es como parecido a los chompipes, pero no sé cómo le dicen a los pollos, faisanes o no me acuerdo, pero gallina guinea. Gallina guinea o no me acuerdo, pero hay una raza de gallina. ¿Pero el matate qué es? Y que el matate de tusa es, por ejemplo, el maíz, lo que hacen es que cortan la hoja y empiezan a colocarla como un depósito. Entonces, en una red echan de pitas, ajá, de lazos, de pita, de lazo o de lo que sea, ahí van colocando la tusa. Entonces, eso se le conoce como matate, pero en sí podría ser como... ¿cómo sería? Como recolectar algo y a eso se le dice matate. Luego menciona, eso sería como el matate de tusa. Y la tusa es el desperdicio del maíz, que sería la hoja que sirve para darle de alimento a las vacas, a los bueyes, etc. Unos cuantos, luego dice, el rancho duerme rodeado de los inmóviles matas de plátano, bajo la lluvia de las flores rociadas que botan los caraos. Acá otro elemento que a mí me parece algo cotidiano es que dentro del rancho, dice, duermen rodeados los inmóviles matatas de plátano. Por ejemplo, donde mi mamá, o sea, o no sé si en todas las casas o no sé si aquí acá en lo rural, no sé si se da, pero en lo urbano se da de que siempre las familias tienen como a la par plátanos, guineos, majonchos. Entonces... Solo se da fuera de la ciudad. Ajá, entonces... Dentro del área metropolitana es bien difícil. Es raro, porque exacto. no hay espacio para cultivar. Ajá, entonces a eso es lo que voy, que a mí me pareció algo cotidiano el tener matas de huerta, porque son matas de plátano, y dice que bajo la lluvia de flores rociadas que botan los caraos. Los caraos es una fruta que actualmente sirve como hierro, creo yo, que es como